llamada Cesarea de Filipos, ¿sí?, que era la tierra prometida. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo perdió su tierra prometida. Esa tierra donde iba a fluir leche y miel, el pueblo la perdió. Y hoy, si nosotros no nos levantamos como profetas de Dios a predicar realmente el evangelio, ¿sí?, a restaurar lo caído, a restaurar esos caminos, ¿sí?, para que la gente llegue, entonces se va a perder. También vamos a perder nuestra tierra prometida. Y entonces Cristo, que vendría en la tierra de Canaán. ¿Por qué es que el Antiguo Testamento trata a la tierra de Canaán como algo tan importante? ¿Por qué es que los israelitas que habían salido del Éxodo tenían que ir a Canaán? ¿Cuál era el significado? ¿Qué es lo que Dios nos quería mostrar a través de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida hoy en día? Porque déjame decirte, el hecho de que yo me pare aquí es porque Dios, cada día que yo me paro aquí a compartir, me está evangelizando. Me estoy evangelizando yo para que crea en mi Hacedor, en mi Creador, y crea en mi Dios. Y por eso nos manda a compartir y a evangelizar, para no perdernos, no desviarnos. Y entonces, ¿qué era lo que se tenía que cumplir? Bueno, que Dios le prometió a Abraham esa tierra prometida, la tierra de Canaán. Desde el principio Dios le dio a Abraham dos grandes promesas acerca de la semilla y de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 12, del 1 al 3. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Prometió que Abraham haría una gran nación y todas las naciones serían bendecidas por él. Y esta es la promesa acerca de la semilla. ¿Quién es la semilla? Cristo Jesús es la semilla, el Mesías prometido por Dios. Y entonces se tenía que cumplir. Y entonces Abraham creyó en esa promesa. Y entonces ya vimos lo que el pastor Fabián hermosamente nos enseñó, ¿sí? Abraham creyó en la semilla. Pero no nada más eso prometió el Señor. Ordenó a Abraham irse de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le había mostrado. Y esta es la tierra de Canaán que Dios le había prometido, ¿sí? Y ahora el Señor nos está diciendo lo mismo. Olvídate de esta tierra, olvídate de tu parentela y ve hacia tu morada celestial. Mira hacia tu morada eterna. Pero te tienes que olvidar y deshacer de tu parentela, lo que te ata a esta tierra, lo que nos ata a esta tierra. Y Dios le da esa promesa a Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos, para que entonces tuviera la tierra de Canaán. Y por eso es importante la tierra de Canaán. ¿Qué vendría a la tierra de Canaán? Cristo es la promesa que vendría a la tierra de Canaán, ¿sí? Y entonces vamos a Génesis 15. Génesis 15, versículo 8. Vamos a leer primero el 8, luego el 11 y luego el 17. Bueno, vamos a leer Génesis 15 del 8 al 17, por favor. Y entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber lo que la poseeré? ¿Cómo podré saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham le trajo todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y luego versículo 12. A las puertas del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Dios le da esto a Abraham en una visión, en un sueño. Pero yo también juzgaré a las naciones a las cuales servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas.
tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrán llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. ¿Sí? Y era lo que nos hablaba el pastor Fabián, ¿sí? Y entonces Abraham creyó en la promesa y creyó tal que mejor él decidió dejar a su parentela y dejó su tierra, ¿sí? Y ahora el Señor mismo nos dice: nosotros somos peregrinos, esta tierra ya no nos pertenece. Si realmente creemos en Jesús como el Cristo, esta tierra no nos pertenece. Estamos como peregrinos aquí en esta tierra. Y entonces prometió que la descendencia de Abraham padecería y que en 400 años Dios les sacaría de Egipto y los haría entrar en la tierra de Canaán. Y Dios da un pacto claro acerca de la extensión de la tierra que Dios le daría a Abraham. Ahora, Dios es quien cumple la promesa. Y entonces es a través de ¿qué? De la manera de Dios. ¿A través de qué? Del método de Dios. Que hemos agarrado esto porque mira, yo antes hablaba de esto y agarrabas el monte, te ibas, ¿sí? Sin entender realmente quién era el Cristo, ¿sí? Y entonces el evento del Éxodo fue el cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham. O sea, no es porque Dios quisiera, bueno, pues ahora no, es que todo lo que está escrito de mí, dijo el Señor, tenía que suceder. Y si el Señor dijo que así tenía que ser, así tenía que ser, ¿sí? Pero el pueblo no lo entendía. Moisés, ¿por qué nos sacas? Mira, ahí teníamos atolito, teníamos cebada. Sí, nos pasábamos unas friegas trabajando, pero teníamos comida. ¿Sí? Aquí nos traes camine y ni eso, puro maná y liviano, ¿sí? O por lo menos un sushi o una ensaladita, un Kentucky, unos tacos, ¿sí? No, es que Dios tenía que ir preparando a su pueblo. Y vemos aquí en la época de José los 70 israelitas que evitaron los años de sequía, partiendo de Canaán hacia la tierra de Egipto, y fueron multiplicados y fructíferos, siendo llenos en toda la tierra. Sí, y entonces ahí vemos la promesa de Dios aún sobre las tribus, sobre los hermanos de José. Dios provoca esa sequía, van a Egipto, y a raíz de eso es como queda esclavizado el pueblo, porque después ya no hubo un hombre como José que conocía a Dios, y entonces por eso los faraones ya no conocieron a Dios y queda esclavizado el pueblo hasta que llega ¿quién? El libertador, Moisés, ¿sí? Y este es el cumplimiento de la promesa de la semilla que fue dada a Abraham. Sin embargo, sin importar que también se viva físicamente, Israel no debe quedarse en Egipto. La razón es porque el pacto de la tierra de Canaán que Dios dio se tenía que cumplir. No era que estuvieran cómodos en Egipto, sino que se tenía que cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham, y entonces manda sacar a su pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. ¿Y cuál era el objetivo final del Éxodo? Es que se cumple el pacto de Dios a través de ¿qué? De la conquista de Canaán. Vamos a Éxodo 3:8. Así que ha descendido para liberarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los caldeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos, y todo lo que termine en eos. ¿Sí? Y ahora sí el Señor nos está prometiendo donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento, donde va a convivir la serpiente con el niño, o el oso con el niño, el león y tu suegra, y ahí van a estar conviviendo. ¿Sí?
El león y la serpiente. Sí. Y van a estar conviviendo ahí. Pero queremos todavía aquí, no, nos gusta sufrir. Por eso la evangelización mundial no va a parar, amado. Creas o no creas, y esto no te lo digo para que te unas y sí, vente, no. Ya el Espíritu Santo hará su obra en ti. ¿Sí? Aquí no queremos convencer a nadie, aquí solito el Espíritu Santo. Sí. Si eres entendedor de lo que Dios está hablando para este tiempo, para este último gran avivamiento que se viene, porque ya el Señor está cerca, ¿sí? Lo vas a hacer en automático, ¿sí? Lo único que estamos haciendo aquí es anchar el camino para la tierra, para la ciudad de refugio, ¿sí? Y damos gracias a Dios por tu vida y le agradecemos a Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de esto? Este es el cumplimiento de la promesa de la semilla que fue dada a Abraham. El éxodo no es haber rescatado a los israelitas de las dificultades de Egipto solamente. Dios recordó el pacto de la semilla y del pacto de la tierra, por lo que salvó a Israel. Vamos a Éxodo 2, ¿sí? Éxodo capítulo 2, 24 y 25, ¿sí? No es solamente que la dificultad, lo que estaba pasando, no, es el cumplimiento de su palabra. Por eso cuando el Señor dijo, y tendréis tribulaciones, es porque las vamos a tener, ¿sí? No nos vamos a escapar de eso. Y vendrá persecución, y entonces vamos a ser perseguidos. Y los primeros, tus enemigos serán los de tu casa. Y efectivamente, ¿sí? Y se cumple la palabra de Dios. Y entonces dice Éxodo 24, 25, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Y los tomó en cuenta. Y entonces el objetivo final del Éxodo es que se cumple el pacto de Dios a través de la conquista de Canaán. Dios es un Dios de pacto y es un Dios fiel que cumple su palabra. Por lo que los que tienen el pacto de la conquista de Canaán entonces no fracasan, ¿sí? Ahora Dios nos ha dado un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién es el fin? Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y entonces nuestro Señor viene. ¿Para qué? Para llevarnos ahora a nuestra tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Y no es una historieta bonita, o no es una película de ciencia ficción. Si crees y tienes la fe correcta, entonces crees que eso va a cumplirse, eso es verdad, ¿sí? Y entonces Israel fue un pueblo que se unió a Dios con la sangre de la Pascua, por lo que todo el problema había terminado para Israel. Aún la esclavitud había terminado para Israel, pero el pueblo de Israel era tan obstinado, dice que era obstinado el pueblo, era necio el pueblo, y querían y amaban Egipto. Hoy por eso cuando recorremos congregaciones hay gente que dice, no, que no venga todavía el Señor. ¿Cómo que no venga el Señor? Si eso es lo que anhelamos, eso es lo que el Espíritu Santo nos hace anhelar. Ven, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. El Mar Rojo, el movimiento del ejército egipcio no se volvió un problema para el pueblo de Israel. El Señor lo frenaba, el Señor lo exterminó ahí en el Mar Rojo. Acaban de descubrir carros en un área del Mar Rojo, ¿sí? Acaban de descubrir, diciendo que se cumplió lo que la palabra de Dios decía. Y entonces, aunque no hubiera agua, aunque no hubiera comida en el desierto, no había ningún problema, porque Dios les suplía todo. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Y el pueblo de Israel no pudo recibir esta fe que Dios les quería dar. Aún cruzando el Mar Rojo, pisando esa tierra seca, ellos pensaron que la respuesta fue no morir.
Y eso lo vemos en Éxodo 15. Por lo tanto, cruzando el Mar Rojo, pero se resistieron al no poder tener agua. Ay, Moisés, pues ahora queremos agua. ¿Sí? Agua, danos agua, tenemos sed. Danos agua. Y entonces ahí sí ya Moisés dice, no, estos cuates, ¿verdad? ¿Y qué hace? Le pega a la piedra de Horeb. ¿Sí? Y eso le bastó para no llegar también Moisés a la tierra prometida. Hoy le estamos pegando a la piedra de Horeb. Hoy le estamos pegando a nuestro Cristo. Hoy no lo estamos reconociendo. Reconocemos grandes ministerios, reconocemos grandes obras. Llegamos con pastores y les decimos, no, a mí no me enseñes esto. A mí enséñame qué has hecho. ¿Sí? Les importan más cosas que la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Aún teniendo codornices, el maná, el agua de la roca, tuvieron temor de la muerte. Y entonces estaban ¿en qué? En incredulidad. Y entonces la incredulidad, ¿qué nos hace? No reconocer al Mesías, no reconocer que Jesús es el Cristo. Y al final murieron en el desierto, no por los problemas, sino ¿por qué? Por su incredulidad. ¿Sí? Y entonces los lleva a su muerte. Si no tenemos la fe que Jesús es el Cristo y que solucionó todo el problema, es imposible ahora conquistar nuestra tierra prometida. Josué y Caleb, ¿verdad?, pudieron poseer la tierra prometida. Dios cumplió el pacto a través de las promesas que verdaderamente creían la palabra del pacto de Dios. Y hoy esto se predica, ¿para qué? Para que alcances un gran negocio. ¿Para qué? Para que entonces vayas y pelees por tu tierra prometida, que es una casa y puras cosas materiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre está eso, obtener riqueza. ¿Obtener qué? Obtener cosas materiales. Las cosas celestiales no les importa. A mí resuélveme mi problema de ahorita, Señor. A mí resuélveme mi vida aquí en la tierra. Y entonces yo voy y te adoro. Yo voy y ofrendo. Yo voy y pacto. Yo voy y te diezmo. Y yo te alabo. Pero quiero mi casa, quiero mi carro, los estudios de mis hijos que estén seguros, mi salud, Señor. Todo que esté resuelto. Y entonces tú eres mi Dios. Eres mi Señor y yo te alabo. ¿Sí? Puro terrenal. ¿Y dónde está lo espiritual? ¿Y por qué es importante esta promesa de poseer la tierra de Canaán? Pues fíjate, es porque la tierra prometida que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, especialmente es porque sus descendientes, su semilla significa Cristo al final. ¿Sí? Y significa que Jesús es el Cristo. Gálatas 3, 15, 16 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, al Mesías, el Cristo. ¿Sí? Y entonces aquí la promesa es la descendencia, y esa descendencia, ¿quién es? Cristo Jesús. Y la tierra de Canaán es la tierra en donde vendrá el Mesías, por lo que Israel la debe poseer absolutamente. Vamos a Miqueas 5:2. Y hay tanta riqueza en estas enseñanzas que por cuestiones de tiempo, sí, pero nos llevaríamos todo a 1 hora, 2 horas por cada lección. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, casa de pan, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la ¿qué? De la eternidad. Cristo es la eternidad. Cristo es el pan del cielo. Cristo es la vida. Cristo es el todo para nosotros.
Y entonces, por lo tanto, la conquista de Canaán es preparar la venida del Mesías, es preparar la venida del Cristo. De la misma manera, los creyentes de esta época deben preparar esta tierra para Cristo, quien vendrá de nuevo. Y la evangelización mundial es la conquista de Canaán. Por eso Dios prometió a su Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y cuando el evangelio sea proclamado a todo el mundo, entonces vendrá el fin, ¿sí? Y entonces, si el Señor nos ha permitido dirigir a personas, dirigir congregantes, dirigir un lugar, ¿sí?, es solamente con un propósito: de dar a conocer al Hijo de Dios, de dar a conocer el Evangelio. Los discipulados nos tienen que llevar y enseñar que Jesús es el Cristo, ¿sí? Las enseñanzas, llevarlos a Jesús como el Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzar las naciones, preparar discípulos correctos, discípulos que tengan esta fe, la fe maranata, ¿sí? Que no haya incredulidad en sus corazones, que no tiemblen ante las circunstancias, que no tiemblen ante ninguna situación, sino que vamos y hacemos la evangelización y no nos preocupa más nada más que Jesús vuelve por su novia y por su iglesia. Y entonces esa es la conquista de nuestro Canaán. Mateo 24:14 tiene que cumplirse. Amén. Y creemos que Dios los ha traído aquí con un propósito, para que podamos cumplir realmente esa gran labor, esa gran comisión. Ciertamente nosotros solos no lo podemos hacer. Necesitamos de cada uno de ustedes. Como cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Necesitamos ahora sí dejar que Cristo sea nuestra cabeza. No nuestro apóstol, no nuestra denominación, no nuestra cobertura. Cristo Jesús sea nuestra cabeza. Y entonces, siendo Él la cabeza, tú y yo somos el cuerpo de Cristo, y entonces nos movemos hacia donde se mueve Él. Él hacia donde se movió, a obedecer al Padre. En todo Él obedeció al Padre. Por eso murió sin pecado, porque Él hasta la última letra cumplió el pacto de Dios, ¿sí? Por eso murió sin pecado. ¿Se enojó? Pues sí, se enojó, ¿sí? Sanaba en sábado, para lo que los judíos era imperdonable, sí, sanaba en sábado. Pero ¿sabes qué? Cumplió la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, ¿sí? Ahora